¿Está listo? Acompáñeme con su Biblia al libro de Génesis, capítulo 41. Es un capítulo largo, pero lo vamos a ver todo. Vamos a poderlo estudiar, a poderlo mirar. Solo vamos a leer unos versos desde el versículo 1 y vamos a dar inicio entonces en Génesis 41, versículo 1. Dice así la palabra del Señor, dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas, 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Padre, hoy te damos gracias por esta palabra. Pedimos la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Somos incapaces para entender la Escritura, incapaces para predicarla a Dios, pero tu palabra dice que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso acudimos hoy a tu presencia, Señor, para pedirte: háblanos como iglesia. Habla al creyente, Señor, habla a aquellos que han nacido de nuevo, habla a aquellos que necesitan salvación hoy también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. De prisionero a primer ministro. De prisionero a primer ministro. La historia de José, como hemos hablado, es una historia espectacular. Supera la ficción, supera cualquier cosa que usted pueda ver, digamos, en este tiempo en televisión, en cualquier producción. Es una historia real, es una historia de la vida de un hombre, cómo fue procesado desde jovencito, quizás desde niño, para llegar a ocupar uno de los lugares más importantes de la tierra en ese momento. Egipto es una potencia mundial en esa época. Los que saben dicen que no hay naciones en esta época como esas naciones tan florecientes como Babilonia, Egipto, Asiria. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos deslumbrar por lo moderno, porque pensamos que es moderno, pero no existe nada moderno para que usted se ubique en los tiempos. La Biblia dice que Dios le enseña a los hombres a ubicarse en los tiempos, para entender que no hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada nuevo. Todo ya fue, todo ya existió. Ellos tenían otra manera de tecnología, podríamos decirle, en sus épocas. Es increíble que en el año 2500 antes de Cristo se pudieran construir las pirámides de Egipto. Es increíble, o sea, la parte arquitectónica, la parte de ingeniería. Hoy en día las grandes mentes no logran entender cómo se hizo eso. De hecho, dicen que hubo ayuda extraterrestre, ¿no? Lo cual es una ofensa hacia el hombre, porque el hombre tiene capacidades, el hombre es inteligente. El capítulo 41 que vamos a mirar hoy cierra la primera etapa de la vida de José, o sea, va por etapas, donde hay varias cosas para resaltar. Por ejemplo, hay un principio que no sé si usted lo ha notado, pero se lo voy a recordar hasta donde vamos hoy. Hemos estudiado 37, 38, 39, 40 y 41. 5 capítulos de la vida de José. Y hay un principio repetitivo en la vida de este hombre que se llama el principio de separación. Primero es separado ¿de quién? De su padre, porque sus hermanos lo venden. Luego es separado de la casa de Potifar, donde había echado raíces, donde llevaba hartos años, y es separado otra vez de la casa de Potifar. Ahora está en la cárcel y va a ser separado de la cárcel. Va a llegar a ser el hombre más importante de la tierra y va a ser separado también de
de ese país va a ser un hombre siempre en ese principio de ¿qué? De separación. Ese es un principio bíblico que empieza en Génesis. Por tanto, dejará el hombre ¿a quién? A su padre, a su madre, si no era una mujer. Ya no serán dos, sino que serán ¿qué? Uno. Se llama el principio de separación. Es importante ese principio. En la vida del creyente pasa igual que pasó en la vida de José. Las cosas no iban muy bien, aunque uno logre encontrar detalles importantes de la vida de José. La prisión nunca ha sido fácil. Parece que todo va al revés. El copero lo olvidó, ¿se acuerdan? Le interpretó el sueño y el copero dijo que le vaya bien, yo sigo mi proceso. Se fue a trabajar allá con el rey, con el faraón y lo olvidó. Entonces parece que las cosas fueran al revés. Sin embargo, Dios sigue obrando su perfecta voluntad en la vida de José. Esa voluntad no está basada en circunstancias de nosotros. Está basada en la soberanía de Dios, en la sabiduría de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. Hoy podemos contar la historia de José, pero cada vez que estudiamos la vida de cualquier personaje de la Biblia, recuerde esto, no había Biblia, no había sido escrito Génesis, eso se lo contaron a Moisés, por tradición oral y por revelación que el Señor quiso traer. Hay un concepto que es no es muy bien recibido en el corazón de algunos creyentes, y es el concepto de una vida de quebrantamiento. Ese tema no es muy bien recibido algunas veces. Si no hay una vida de quebrantamiento, no hay madurez para Dios. Es debido al desconocimiento de todas las cosas que no podemos entender por qué se necesita sufrir. Es algo duro para los creyentes aceptar esa doctrina del quebrantamiento, porque nosotros tenemos una idea muy diferente de Dios. Pensamos que llegar a Dios es casa, carro, beca, vida nueva, esposa nueva, familia nueva, todo nuevo. Ese es el concepto que se ha vendido en los últimos siglos, lastimosamente, desde el púlpito. Entonces, ahora predicar el evangelio produce ¿qué? Choque en la mente de los creyentes, de aquellos que anhelan al Señor. ¿Por qué? Porque se ofrece otra cosa, se ofrece la verdad. ¿Cuál es la verdad? Una vida sin quebrantamiento no madura. Necesita ser ¿qué? Quebrantado. Por eso está José allá, porque todavía le falta un poquito. Ahorita cuando empecemos el pasaje se va a dar cuenta que le faltaban 2 años más para estar en la cárcel y para seguir el proceso. La respuesta, escuche, de por qué no aceptamos esa verdad es que el corazón del hombre está inclinado a la maldad, está inclinado a olvidar. ¿Sí sabía que nosotros olvidamos fácilmente las luchas? Porque ya estamos mejor, entonces las olvidamos. El hombre tiene la tendencia a desagradecer, tiene la tendencia al orgullo y tiene la inclinación natural al mal y no al bien. Dios no creó el mal, aclaro, ¿no? Dios no creó el mal. Porque la Biblia dice al final de Génesis, en cada día, y vio Dios ¿qué? ¿Qué era qué? Bueno. Y nunca usted encuentra en Génesis, en el momento de la creación, que Dios haya creado el mal. El mal vino del corazón del hombre, al cual Dios le dio una libertad de vivir, de escoger, y el hombre escoge mal. Yo hablo por mí, cada vez que escogí mal en mi pasado. Hasta que el Señor vino y empezó a escoger una vida diferente, una esposa y una vida que agradara al Señor. Vamos a ver en este capítulo varias cosas. Vamos a ver, antes de eso quiero citar 2 versos que nos ayudan a entender ese proceso del quebrantamiento. Uno es Job 23:10, acompáñenme ahí, Job 23:10 para sustentarlo. Dice Job, nadie es más profesional que Job para la prueba. ¿Usted quiere hablar con un profesional del sufrimiento? Él se graduó, eso es máster. Ese señor era, mejor dicho, tenía máster en divinidades y máster en sufrimiento, ¿sí? Él dice así, mas él conoce mi camino, versículo 10, me probará. Él no dice, de pronto me prueba para ver cómo estoy, no. Él asegura, me probará y saldré como oro. ¿Sí ve? Él dice, me probará, pero yo saldré bien de la prueba. ¿Por qué? Porque él conoce mi camino.
Pero hay otro verso también en el profeta Jeremías 15:19, que es muy bonito también, que nos ubica en ese contexto del quebrantamiento. Jeremías 15:19. Dice así el profeta, es Jeremías: por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás, y dice, ahí está el proceso: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dentro de lo vil que hay en nosotros, hay cosas preciosas. ¿Cuáles cosas preciosas? Las que Dios va poniendo en esa vida nueva que nace y que empieza un proceso con Cristo. Pero nosotros no las conocemos. Nosotros no sabemos cuáles son esas cosas preciosísimas. Y el Señor tiene que revelárnoslas, pero tenemos que entresacar ¿qué? Lo vil también, reconocerlo, para que salga eso precioso a la luz. Entonces vamos a ver en este capítulo, no son los puntos, lo que le voy a decir ahorita, sino es lo que está en el capítulo ahí doctrinalmente. Vamos a ver la doctrina de la providencia divina. ¿Qué es eso? Todos los acontecimientos estaban orquestados por Dios para llevar a José a ¿dónde? Delante de Faraón, para ponerlo en Egipto, y vamos a mirar por qué. También vamos a ver que debemos aprender a confiar en Dios y no en el hombre. José es un hombre que absolutamente nos enseña la confianza de Dios, en Dios, porque Dios nunca falla. Y obvio, vamos a ver el Evangelio y vamos a ver a Cristo en el pasaje. ¿Dónde está Cristo? Ya lo sabemos. ¿Dónde está? En la vida de José. Él es nuestro José. José, allá en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿quién es nuestro José? Ahí le adelanto algo del final. Él sacia el hambre. Que José fue usado para saciar el hambre, ¿dónde? En Egipto. Cristo sacia el hambre, Cristo sacia la sed. Vamos a ver entonces lo de hoy, y vamos a ver la primera parte. Le pusimos la oscuridad antes del amanecer. Ese es un proceso hermoso, doloroso, pero hermoso. ¿Cuántos saben que las cosas dolorosas también son hermosas? Un dolor de muela, y a que usted le saquen esa muela, eso es precioso, o sea, ¿sí? Está que no puede dormir, no puede comer, y porque una muela está podrida, está dañada. Eso es doloroso, pero ¿sabe qué es hermoso? Que se la saquen. Eso lo libera a usted ese dolor. ¿Sí ve? Es un ejemplo práctico de cómo lo doloroso a veces es que hermoso. ¿Quién era el varón de dolores? Cristo. Dice que le veremos sin hermosura para que le deseemos. No podía uno imaginarse a un Dios, a un hombre tan hermoso como era Jesús, destruido su rostro físicamente. Pero en medio de su dolor había hermosura, porque era santo. ¿Sí me explico? Él era santo. No estoy hablando de una belleza física, así que no nos creamos, ¿sí? Estoy hablando de una belleza más profunda, de esa belleza que no podemos alcanzar a ver. Y así es la vida de la oscuridad antes del amanecer. Eso es una ley. Los que les gusta madrugar alcanzan a ver cuando cambia. Es instantáneo, ¿no? 5:30, depende, 5:40, 5:45 a veces, otras veces más temprano, pero usted está ahí y está oscuro. Y usted voltea a mirar la ventana y está claro. Usted no sabe cómo sucede eso. Obvio que es un proceso físico de la tierra, pero es muy chévere. La historia continúa. Vamos a mirar el versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. 2 años de donde quedamos. ¿Dónde quedó? En la cárcel. Interpretó 2 sueños. Van 4 sueños que siempre le salen caros. Primero interpreta 2 y lo venden, los de él. Luego interpreta otros 2 y el copero lo olvida. Van 4 sueños. Al fin ahora le va a ir bien cuando interprete los otros 2, porque va a encontrar ese propósito. Entonces van 2 años y quedamos en 17 añitos cuando lo vendieron. Pasaron 11 en la casa de Potifar, son 28, y pasan 2 más, es decir que tenemos un hombre de ¿cuántos años? 30 años. Un hombre joven y empezando a vivir. Dice que
José había interpretado esos sueños y que no le había ido bien, pero que ahora empieza el proceso diferente para su vida. Voy a hacer un paréntesis de los sueños para seguir ahí. Hay diferentes clases de sueños, escuche. Hay sueños divinos. No es que usted sueñe con alguien divino, aclaro, o sea, porque no falta el que ya está interpretando mal. No, hay sueños de parte de Dios para que suene mejor. Porque cuando digo divinos, ya alguien empieza a pensar mal. No, hay sueños de parte de Dios, que se llaman sueños divinos. Hay sueños diabólicos, vienen de parte de Satanás. Y hay sueños, ¿qué? Naturales. En Egipto y en Mesopotamia, que son las dos ciudades, las dos partes fuertes de ese territorio donde estamos ubicados, había una clase profesional de intérpretes de sueños. ¿Sí sabía? Tanto Babilonia como Egipto eran expertos en interpretar sueños. En Israel no existía esa práctica. Es el primer hombre que Dios levanta para interpretar sueños y en la Biblia solo hay dos, que ya sabemos quiénes son, ¿cierto? José y Daniel. No hay más. Dos muchachos, dos chicos, dos jóvenes, que Dios les da ese don de interpretar sueños. El registro bíblico dice que ellos dos, tan casualmente, interpretan un sueño a hombres de poder. Uno a un rey de Egipto y el otro a un rey de Mesopotamia, que es la otra ubicación. Escuche, la práctica de interpretación de sueños en esos países era muy fuerte. Era la adivinación de sueños y se conoce como oniromancia, así como suena, oniromancia, oniromancia. Y es popular en los países orientales, todavía es popular. Esa práctica es una práctica de ocultismo. Miremos lo que dice Deuteronomio 13, para ahorita volver a José, acerca de los sueños. Deuteronomio 13. Es bueno aclarar eso porque para que usted no se vaya a confundir y no vaya a interpretar sus sueños mal. Deuteronomio 13. Dice, cuando se levantare, el versículo 1, en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está ¿qué? Probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Dios está diciendo que él no iba a hablar a través de sueños de esos soñadores falsos. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Está diciendo que esos hombres que soñaban y que salían con cuentos raros deberían ¿qué? Matarlos. Era así de seria la situación. ¿Por qué? Porque siempre ha existido esa confusión de sueños. De hecho, muchas iglesias actuales, su principio doctrinal, si pudiéramos llamarlo así, está basado en eso, en sueños. Que el pastor tuvo un sueño y que Dios le dijo tal cosa y por eso formó una iglesia. No funciona así. La iglesia se forma únicamente, solo hay una manera para que una iglesia sea formada y estructurada, y es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. No hay otra manera, ni visiones, ni sueños bíblicamente para este tiempo. Hubo tiempos donde los hubo, pero era para establecer principios fundamentales en el momento en que Dios lo necesitó. Entonces dejemos ahí sobre los sueños y volvamos al sueño de Faraón. Vamos a leer el sueño del versículo 2 al 7. Dice que él soñó que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Ya lo leímos al principio, vamos a ir mirando varias cosas ahí de lo que hay ahí. Dice que eran vacas gordas. Cualquiera interpreta abundancia, no necesita ir donde el brujo ni donde el soñador. Cualquiera dice. ¿Se ha escuchado eso? Que usted sueña con comida, eso es abundancia. Todo el mundo tiene sus interpretaciones personales. El río dice que estaban cerca de un río. ¿Cuál es ese río que no nombra la Biblia pero que todos conocemos? No, el Nilo.
el río Nilo. Resulta lo siguiente, escuche. El río Nilo representaba para los egipcios la prosperidad. Era la diosa Isis, que era la que bendecía la agricultura y era representado por una vaca. Note que el sueño de Faraón tiene que ver con sus creencias, con sus credos, con sus doctrinas, pero Dios tiene una interpretación para eso. Era el río Nilo, representaba la diosa Isis, representaba ese río, y de allí salía todo lo que era ¿qué? Prosperidad para Egipto. Luego dice que soñó otras vacas con otras vacas y que eran feas y que se comían a las gordas. A las vacas, no, claro, se comían a las vacas gordas. Sí, porque no falta, estamos en interpretación, acuérdese. Eso fue sobre el sueño que él tiene. Miremos desde el versículo 8, porque eso ya lo leí, que es el sueño. En el 8 dice: sucedió que por la mañana estaba agitado en su espíritu, hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Tiene un sueño, 7 vacas gordas, otro sueño, o otra escena, digamos, los 7 vacas flacas, se comen a las gordas. Dice que estaba agitado en su espíritu. La actitud de Faraón frente al sueño era de preocupación, al no entender el significado. Aparte de eso, llama a todos sus sabios y nadie entiende nada, más preocupación todavía. Es Dios quien vela las cosas para que no las entendamos. Escuche, la Biblia dice en varias partes que Dios puede velar el entendimiento de los sabios, aún de pastores, aún de siervos. Dios puede velar el entendimiento para que no entiendan ciertas cosas en el momento. Puede que después dé revelación acerca de eso. Ese era el caso. El sueño era muy fácil de interpretar. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas que se comen 7 gordas. Las gordas eran la abundancia, las otras eran la escasez. Era fácil para cualquier persona, pero Dios no permitió, estoy hablando para esos sabios, era fácil. Dios no permitió que ellos tuvieran la revelación por el plan que Él tenía. Dice en el versículo 9, leámoslo ahí. Dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo de mis faltas. ¿Cómo la ve ahí? Me acuerdo de mis faltas, perdón. La oscuridad empieza a disiparse en la vida de José. ¿Dónde está José? En la cárcel, en la prisión. En su vida sigue normal allá, se levanta, vive su vida normal como un preso, pero en el palacio, como dicen, en el salón de la justicia, está sucediendo algo. Está pasando algo allí, están hablando de él. El copero dice: me acuerdo hoy de mis faltas. Dice: me acuerdo, Faraón, y le empieza a contar. ¿Se acuerda que una vez la embarré? Junto con el panadero cometimos algunas faltas, ¿se acuerda? Y usted nos mandó a la cárcel y allí conocimos a un preso particular. Así es la vida del creyente. Mientras usted está acá, Dios está planeando cosas para nuestra vida. Solo es cuestión de ¿qué? Permanencia, perseverancia, fe, santidad, comunión, estar ahí. Se llama permanecer en la palabra. José ha permanecido, vimos hace 8 días, en la fe. Su fe sigue intacta a tal punto de decirle al copero y al panadero en la cárcel: cuénteme su sueño, yo les digo qué pasó. Eso es fe. Él tiene su fe intacta, está allá, no la pasa bien, pero el amanecer está a punto de llegar para la vida de él. Así es la vida en nosotros, iglesia. En un momento a otro Dios interviene en nuestra vida y podemos pasar un momento de un momento de prueba a un momento de bendición, y viceversa. Podemos pasar del mejor momento de bendición a un momento de ¿qué? De prueba. Pero eso está en las manos ¿de quién? Del Señor. En 10:13 vemos al panadero, vemos al copero que narra lo que sucedió en la cárcel. Pero antes de pasar al siguiente punto, quiero que miremos unas lecciones de estos primeros versículos que son muy importantes. Primera lección que vemos en esos primeros 14 versículos, vamos hasta el 14, ¿sí? Hasta el 14, sí, hasta el 13. Vamos a ver unas lecciones muy importantes que son para nosotros. 1, o A o B, Dios habla a los incrédulos, pero veladamente.
¿Sí sabía? La gente cree que Dios solo habla a los hijos de Dios. No, Dios habla a los incrédulos. Pero habla ¿cómo? Veladamente. Dios está hablando a Faraón, él es un incrédulo. Él no es un creyente, pero le está hablando bajo un ¿qué? Velo. Él no puede entender el sueño, él no puede saber qué está pasando y tampoco tiene ¿qué? Intérprete. ¿Se acuerdan que dijimos quién es tu intérprete? Nosotros tenemos intérprete. ¿Quién es el intérprete de nosotros? El Espíritu Santo. Él es el intérprete. El incrédulo no tiene intérprete. Dios le habla pero veladamente. La palabra es un mensaje pero no lo puede entender. Hoy en día Dios habla al incrédulo pero él no puede entender la palabra porque está ¿qué? Velada para él. ¿Qué hace falta entonces para que él pueda entender la palabra? Un José. Cristo. Solo Cristo a través de su obra y a través del Espíritu Santo hace que entendamos la palabra. A Faraón le hacía falta un José, al incrédulo le hace falta ¿quién? Cristo. Ese es el paralelo. Dios habla a los incrédulos, otro punto, porque tiene misericordia, o si usted lleva ahí sus notas. ¿Por qué? Porque tiene ¿qué? Misericordia. Si Dios no hubiese hablado a Faraón, todo Egipto hubiera muerto de hambre. Lo cual nos muestra que Dios es bueno incluso con el impío. Le permite tener familia, le permite tener trabajo, le permite tener salud, le permite educar a sus hijos, le permite viajar, le permite pasear, porque Dios es bueno, aún con el impío. Son lecciones de lo que es la vida de un faraón. Otro detalle, son detalles que usted no ve al leer. Faraón se duerme, dice, que él se duerme, en versículo 5, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. Acaba de soñar algo sobre un juicio, porque eso es un sueño ¿de qué? De juicio. Y se duerme. El incrédulo escucha la palabra de juicio, sabe que hay un infierno, sabe que hay una eternidad sin Dios y se duerme. Sigue durmiendo en sus laureles, como dicen por ahí. Hágase esta pregunta. ¿Usted está preparado para la escasez? ¿O usted cree que las 7 vacas gordas van a durar siempre? ¿Qué tal aparezcan las vacas flacas? En realidad no tenemos nada. ¿Sabe por qué no tenemos nada cuando estamos confiados en nuestra abundancia? Porque no tenemos lo más importante, el pan de vida. ¿De qué va a saciar Dios a través de José a Egipto? De pan. Porque va a almacenar ¿qué? Trigo. Él va a almacenar trigo. Y el pan, ¿se acuerda que hablamos que habían 370 especies de pan en Egipto? Era el país, no sé si sigue siendo actualmente, pero en esa época era el país panadero. ¿A quién le gusta el pan? O sea, más bien, ¿quién no come pan? O sea, es absurdo. Ese es el alimento universal. O sea, la gente viene acá a comer pan, a Bogotá, porque en Tierra Caliente dicen que no es muy bueno. Acá les gusta más el de Bogotá. Y usted va a otros países, a Europa, pan. Lo primero que encuentra es que pan, esos panes largos, grandes, es más rico el de acá. Listo. El incrédulo escucha el evangelio, se duerme, pero mire cómo es Dios de bueno. Dios vuelve y le habla, como a Faraón. Faraón se duerme, pero vuelve y tiene otro sueño. Eso quiere decir que Dios le volvió a hablar a Faraón. Otro aspecto es que Faraón está inquieto y busca ayuda en el lugar incorrecto. La gente busca respuesta en el lado incorrecto. ¿Cuándo encontró la respuesta? Hasta que trajo a José. ¿Cuándo encuentra el creyente la respuesta? Hasta que exalta a Cristo. Cuando exalta a Cristo, él encuentra la respuesta a sus situaciones. La gente se inquieta como Faraón se inquietó, versículo 8. Sucedió por la mañana que estaba agitado su espíritu. Mire cómo se inquieta la gente. Cuando usted va a un funeral, usted se inquieta un poquito.
Ahora, en algún momento, así usted diga que no, en algún momento, y así sea familiar o no sea familiar suyo, en algún momento usted piensa en la muerte. Y usted piensa que de pronto un día va a estar ahí también. Así usted no lo vea cercano, pero todos nos inquietamos en algún momento en el funeral. ¿Qué otra cosa nos puede inquietar? Una injusticia. Esas nos inquietan mucho. El problema es que nos inquietamos y como el meme, se me pasa. Seguimos igual. No volvemos a pensar ni en la muerte y no volvemos a pensar ni en la injusticia. Simplemente fue ¿qué? Un momento. Pasa igual cuando pecamos. Nos inquietamos un momento y decimos, uy, no puedo estar así. Pero vuelve y juega, se me pasa. Y sigo igual. Escucha dónde buscamos nosotros ayuda. ¿Dónde buscó ayuda Faraón? En los sabios, en los magos. ¿La ayuda estaba en ellos? No. La ayuda estaba en un hombre que estaba en la prisión y él no sabía, que se llama José. ¿Dónde vamos nosotros? Nosotros vamos a la experiencia. Entonces vamos a la abuela, porque esa es la experiencia de la vida, la abuela. A lo que la abuela diga, está bien. Si la experiencia de la vida no funciona, entonces vamos a la ciencia y al conocimiento, entonces vamos al profesor o a los académicos a preguntar. Si eso no funciona, entonces vamos a los sentimientos, a un amigo, una llamadita a un amigo. ¿Sí ve? Ve y pregúntale a Cristo, ¿qué te inquieta? Faraón tenía que ir ¿a quién? A Cristo, que es José, él representa a Cristo. La gente si Cristo está inquieta, como Faraón, él está inquieto y ahí va en el proceso. Segundo, quería notar esos detalles antes de pasar al segundo. Del versículo 14 al 24 le llamamos el cambio de vestiduras para ser llevado ¿a quién? Al rey. ¿Alguien ha ido donde un rey, literal? No, porque no tenemos monarquía, de pronto en otros países sí hay monarquía. Pero ¿alguien ha ido a una entrevista de trabajo? ¿Va sucio, maloliente? Procura ir presentable, ¿sí? Lo que haya, como dicen, lo que alcance. Al menos se baña, se cepilla, se peina, se pone la mejor ropa, si no tenga, busca la mejor. Porque va a una entrevista con una persona que él quiere que tenga una impresión. El versículo 14 dice que, finaliza el 13 diciendo, aconteció que como él nos lo interpretó, así fue, yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. El copero está ahí recordando sus faltas, dice. Versículo 14, entonces Faraón envió y llamó a José, lo sacaron ¿cómo? Apresuradamente de la cárcel. Pero a pesar, la Biblia es muy especial. A pesar de que es apresuradamente, alcanza a afeitarse y a cambiarse. O sea, no era tan apresuradamente. ¿Lo sacaron qué? Apresuradamente. Entonces uno dice, apresuradamente es que vayan y lo cojan de allá y de una vez donde el rey, donde el faraón. No, dice, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. La barba en 2 años crece mucho. No había máquinas en esa época. Resulta que en Egipto no hay barba, para que ustedes sepan, eran lampiños. Ellos manejaban otro sistema de vida muy diferente al de los hebreos. Para ellos la barba era suciedad. Para los hebreos era ¿qué? Respeto. Era algo varonil, era algo muy diferente. Entonces él va a presentarse donde el rey y él se quiere presentar como amoldarse allá a lo que es Egipto. Se quita la barba y se cambia la ropa, dice. Mudó sus vestidos. Aquí comienza la promoción del prisionero al príncipe o del prisionero al primer ministro. Ahí empieza la promoción en la vida de José. El faraón, al enterarse que hay alguien que puede interpretar el sueño, manda que sea sacado inmediatamente de la cárcel y llevado a él, que fue lo que miramos. Los esclavos deben venir bien presentados ante su rey. No importa el afán de la situación, era necesario afeitarlo, era necesario vestirlo para la ocasión. Sabemos que eso tiene mucho que ver con nuestra vida. ¿El cambio de qué? De vestiduras. De los harapos del pecado a la santidad y la justicia. Esa es la vestidura que Dios le da al creyente. Versículo 15, dijo Faraón a José,
yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que de ti que oyes sueños para interpretarlos. Estando José frente al faraón, este le dice que ya le contaron de él. ¿Quién le contó? El copero. Pero hay otra persona que estamos ignorando. ¿Quién es? Potifar. Es el capitán de todo ese ejército y él también conocía a José. La Biblia no lo dice, pero Potifar estaba cerca a Faraón siempre. Es obvio que se haya enterado, uy, claro, José, ese es el hombre, ese es el que estamos buscando. La respuesta es la impresionante, esta es la respuesta impresionante de un hombre de Dios. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Qué bueno que todos podamos responder así. No hay nada bueno en mí. Es Dios el que obra en mí, para un pueblo, para mi familia, para mi casa. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en mí. No está en mí, dice José. José no busca ser el centro de atención. Él no busca nada que lo pueda llevar a figurar en un reino. Pero hay otro hombre que hizo lo mismo. ¿Quieren leerlo? En Daniel capítulo 2, 27, 28. Acompáñenme a Daniel para ver que no es solo José, que es el actuar de un hombre de Dios. Daniel 2, 27, 28. Dice lo siguiente. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. La misma respuesta de José, ¿no? No soy yo, hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Lo que soñó Faraón era un misterio, era una voluntad revelada de Dios para los tiempos venideros. Lo que soñó Nabucodonosor era igualmente lo que soñó José cuando Cristo nació. Igualmente le dijo, váyase porque van a matar a todo el mundo. Y él se fue. ¿Sí ve? Los sueños de Dios cumplen ¿qué? Propósitos mucho mayores que nuestras necesidades terrenales. Para José el honor de Dios es más importante que su liberación física de la cárcel. La pregunta es ¿por qué José responde así? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué José es así tan bien? O sea, no se equivoca en media, ¿no? Siempre lo hace bien. ¿Sabe por qué? Porque había sido quebrantado, por eso, por ese pequeño detalle nomás. Porque había sido humillado, sus hermanos lo rechazaron, sus hermanos lo vendieron, su papá creía que estaba muerto, lo acusaron de violación injustamente, fue a la cárcel y el copero se olvidó de él. Solo por eso él era humilde, no más. Solo por esos detallitos de la vida de José en esos 13 años había aprendido a ser ¿qué? Humilde, a confiar en su Señor. Del versículo 17 al 24 no lo vamos a leer porque es cuando Faraón le cuenta el sueño a José. Ya lo leímos para avanzar porque son hartos versículos. Vamos al versículo, solo un versículo, el 18, que hay un detalle ahí. Dice, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas en apariencia que paseaban en el prado. Versículo 19, perdón, que otras 7 vacas subían después de ellas flacas. Pero la frase curiosa es de muy feo aspecto. Dice que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. O sea, no eran, lo curioso sí sabe que las vacas flacas se comieron a las vacas gordas. ¿Sabe qué es lo curioso? Que no cambiaron su aspecto. Eso deja una enseñanza. La escasez se puede comer toda la abundancia que un ser humano tenga y no se da cuenta a qué horas. Usted no se da cuenta a qué horas la escasez se traga todo lo que un ser humano haya construido. Dice que no les cambió el semblante, o sea, normalmente cuando un animal se come otro animal grande le queda ¿qué? Un turupe, una bolita, como las culebras. Pero a ellas no les pasó nada, siguieron siendo igual de flacas y feas. Eso deja mucho que pensar. Vamos al tercero, que es la interpretación del sueño del faraón del 25 en adelante.
Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado al Faraón lo que va a hacer. José procede a interpretar los sueños de Faraón. Recuerde que eran dos, pero ¿qué dice José? Que es uno solo. Lo mismo que hizo cuando tenía 17 años y lo mismo que hizo ¿dónde? En la cárcel. Cuando tenía 17 años soñó dos, pero era una sola interpretación. En la cárcel eran dos sueños, pero era similar la interpretación, y aquí está haciendo lo mismo. Algo interesante es que José no le dice al faraón: Faraón, dame 24 horas para orar. No, es inmediato, la gracia, el don está en él, ¿sí? Apenas le cuenta, le dice: mire, su sueño es el siguiente y punto. Eso es un hombre pleno en Dios. Dame 24 horas para pensar. Escuche, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Es decir, no bastaba tener la nevera llena para esos años, no iba a alcanzar. Se necesitaba algo diferente. Desde el versículo 25 al 32, está hablando del sueño otra vez, de las vacas, de las espigas, de todo eso. Dice en el 28 que José le dijo a Faraón: esto es lo que Dios va a hacer y te lo ha mostrado, Faraón. Y le dice que vienen 7 años de abundancia en toda la tierra y que luego seguirían 7 años de escasez. Todo eso es la interpretación del sueño. Dice: aquella abundancia no se echará de ver. Escuche, ¿dónde estamos ubicados geográficamente? En Egipto. La abundancia de Egipto no se echará de ver. La abundancia que produce el mundo es efímera, no se deja ver. En tiempos de hambre no alcanza para nada. Dice el 32, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es ¿qué? Firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. José interpretó el sueño y ahora, para cerrar, él va a dar una solución. Qué bueno, ¿no? Que alguien te diga esto y haga esto. Esa es la correcta interpretación de la Biblia. Cuando a ti te digan: mira, esta palabra significa esto y lo que debes de hacer es ¿qué? Esto. Eso es lo que Dios espera que la iglesia guíe a un pueblo. Si usted pudiera ver la cara de Faraón mientras José está hablando, usted quedaría aterrado de verlo a él pensando ya en el futuro, mirando a José. José va a dar la respuesta desde el versículo 37, desde el versículo 32, vamos a leer ahí, 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Porque les decía que, imagínense la cara de Faraón, mientras José está diciendo esos últimos 4 versículos del 33 al 36. Él está viendo que José está hablando ¿de quién? De él mismo. ¿Quién habló de sí mismo? Cristo. Él dijo: yo soy, yo soy. José está diciendo en un sentido espiritual: yo soy ese hombre. Yo soy el que tiene esa sabiduría. Yo soy el que tengo ese poder. Ese es Cristo. Él es el gran yo soy. Él tiene el poder para saciar el hambre. Él tiene el poder para administrar. Él tiene el poder sobre la tierra. Pasemos a la parte final, que es lo que más me gusta, que es el Evangelio y Cristo al cerrar ese capítulo. Dios sacia el hambre con un ¿qué? Salvador. Qué bueno, ¿no? Ahora vamos a participar de la cena. Entonces tomemos esta palabra para eso. Para ahorita al final no vamos a compartir otra palabra aparte, porque aquí vamos a hablar ¿de quién? De Cristo. Dios sacia el hambre con un Salvador. Del 37 al 57.
Es impresionante ver a Cristo en la vida de José en todo el momento, todo tiempo. La vida de José es la vida del Hijo de Dios manifestada en el Antiguo Testamento. Es el ministerio de Cristo que consistió y consiste en dar pan a los hambrientos, preservar a su pueblo hasta el último día. ¿Por qué usa a José? ¿Para qué lo va a usar? ¿Para salvar a Egipto? No. ¿Para salvar a quién? A Israel. Porque su pueblo va a venir años más adelante a buscar comida y Dios nunca dejará a su pueblo sin comida. Así tenga que usar ¿qué? El impío. Así tenga que usar los recursos de las naciones, nunca el pueblo de Dios perecerá de alimento, siempre habrá provisión. La Biblia dice, mientras haya siega y haya sementera, no faltará nada en esta tierra a nosotros. Por eso usted no se preocupe que si el dólar subió, usted no se preocupe, o sea, ¿sí? Usted siga haciendo lo suyo, siendo juicioso, trabajando. No, usted no está en la bolsa y si está, pues tampoco se preocupe. O sea, el Señor cuida todo lo de todos. La tierra es un tiempo de tribulación para el creyente, ¿sí sabían? Luego vendrá la abundancia absoluta. Es al contrario que en Egipto. Recuerde que el tipo de Cristo que vemos en el Antiguo Testamento son sombras y representan algo superior que vendría en el Nuevo Testamento, que es ¿quién? Cristo. Entonces la sombra nos dice que habría abundancia y que luego habría ¿qué? Escasez. Revelado en el Nuevo Testamento es que hay escasez en la tierra, pero luego viene ¿qué? La vida eterna. Abundancia total. Versículo 37. El asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Ahí ya entramos a mirar la cara de Faraón. Faraón le dice algo así a sus siervos. Le dice, ¿lo están oyendo? ¿Están oyendo lo que dice José? ¿Habrá otro hombre? Yo creo que todos esos estaban listos a ver a quién iba a nombrar para administrar todas esas riquezas, porque eran muchas riquezas. Era administrar el país, la nación. Entonces todos están diciendo, bueno, vamos a ver si me nombra a mí, me nombra a mí. Pero Faraón sabe desde el momento en que José está hablando que no hay otro hombre como José. Y él les está diciendo, lo están escuchando, están viendo, no hay nadie como él, solo él puede administrar la tierra. Dice el versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Estaba lleno de Dios. Es increíble que un impío pueda ver al Espíritu de Dios en un hombre como José. Faraón es un impío, nunca le dé otro lugar. Es un incrédulo, es un rey. Él no tiene nada que ver con Dios, él no es un hombre que esté en medio de la salvación. Dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿No le recuerda a otro que no hay entendido ni sabio como él? Cristo. No lo hay. Del 38 al 45 se conoce como la exaltación de José. Se ha exaltado hasta lo sumo en la época. En Filipenses 2, Cristo fue ¿qué? Exaltado hasta lo sumo. Si usted quiere comparar los pasajes luego en su casa, lo puede ver como la similitud es tan impresionante. Es impresionante la exaltación de José y la exaltación de ¿quién? De Cristo. Son similares, mire lo que dice. Dijo Faraón a José, 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Eso es lo que hizo el Padre con el Hijo. Lo exaltó y le dio un nombre que es ¿qué? Sobre todo nombre. Dice, entonces dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Dios puso a su Hijo sobre todo el universo, no sobre la tierra, sobre todo lo creado. Ha sido exaltado. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, eso es autoridad, y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Eso es el sacerdocio. Es lo que Dios le ha dado al Hijo. ¿Qué le dio? Un sacerdocio. El sacerdocio de Cristo es eterno. Está hoy actualmente orando por nosotros. Versículo 43.
lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y puso sobre toda la tierra, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Cuáles rodillas se doblarían? Todas. ¿Y cuáles rodillas se doblarán delante de Cristo? Todas. Salvos y no salvos. Egipcios y hebreos. También se iban a postrar, allá iban a llegar a pedir comida, sin saber que era su hermanito, que eso lo vemos después. Dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea, y le dio por mujer a Senad, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Le dio una esposa. El padre le dio una esposa al hijo. ¿Cuál? La iglesia. Para que tuviera una generación, le da todo lo que él necesita. Bueno, note ahí que dice, era José de edad de ¿cuántos? 30 añitos. Cuando fue presentado delante de Faraón. ¿Cuántos años tenía Cristo cuando empezó el ministerio? ¿Cómo? Pónganse de acuerdo, por favor. 30, no 33, 30. ¿Serán casualidades? 30 años cuando empieza a gobernar. Son exactas, usted no puede decir que no es así. 30 años fue presentado delante de Faraón. A los 30 años se presentó delante de ¿quién? De su padre, para empezar su ministerio terrenal. Les dije que les voy a mandar una fotico, una cuadrícula donde están todos los paralelos, que son muchos más. Dice en el 47, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y dice que él reunió el alimento, todo lo que es la administración que él hizo. Nos narra a partir del 46 la nueva posición de José. Estamos recorriendo desde la vida de donde él empezó, desde los 17 a los 30, 13 años. Y vamos a recorrer aquí todavía más, porque aquí nos narra los 7 años de ¿qué? Abundancia. O sea, es decir, en el capítulo 41, para que usted se ubique cronológicamente, estamos recorriendo 11 años en el capítulo 41. 2 en la cárcel, 7 de abundancia y 2 de escasez, 2 nomás. Porque a los 2 años es cuando llegan los hermanos donde él. O sea, son 11 añitos que vamos recorriendo. ¿Por qué? Porque acá dice, en aquellos 7 años de abundancia, ¿sí ve? Ya pasan los 7 años de abundancia. Dice que José recogió todo, ya lo vemos ahí. Versículo 50, nacieron a José 2 hijos, antes que el primer año del hambre, antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senad, hija de Potifera, sacerdote de On. Y aquí es algo importante, llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ahí está exaltándolo, la restauración. De prisionero a príncipe, de mendigo a ser el segundo hombre más importante de la tierra en ese momento. Es curioso que en esos años fructificó, se multiplicó, y el nombre Manasés significa el que hace olvidar. ¿Sabe que eso quiere hacer Cristo con nosotros, con la iglesia? Y eso quiere hacer Cristo con todos los creyentes. ¿Quiere hacerles qué? Olvidar. ¿Olvidar qué? Su pasado, su pecado, su miseria. Quiere hacerles olvidar. Versículo 52 dice que llamó a su otro hijo ¿cómo? Efraín. Y dice, Dios me hizo fructificar en medio de ¿qué? De mi aflicción. Eso es muy interesante. Nosotros queremos fructificar en medio de la prosperidad. No, no funciona así. Nosotros fructificamos en medio de ¿qué? De la aflicción. En medio de esas luchas internas. Estos significados son muy importantes en la vida de José. Todo está dirigido a Dios. Fue en la aflicción donde aprendió las lecciones más importantes de su vida. No fue mientras estaba en la prosperidad o estaba en el éxito, porque no había éxito en esa época. Entonces, no fue en ese tiempo. ¿Fue qué? En medio de la aflicción. 53. Así se cumplieron los 7 años de la abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre. ¿Sí ve?
como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había ¿qué? Pan. Siempre habrá pan mientras haya un Salvador. Mientras haya un José. Escuche esto, mientras haya un José habrán dos cosas, un faraón y pan. Siempre será así. Siempre habrá oposición, pero siempre habrá ¿qué? Abundancia de pan en la casa del pan. El tiempo de hambre llega y José está listo para ser instrumento de Dios en medio del hambre de su pueblo. 13 años preparando un ministro, porque eso iba a ser él, y eso llegó a ser ¿qué? Un ministro. Versículo 55 encontramos una frase que nos recuerda lo que María le dijo al Mesías. Versículo 55, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. ¿Dónde dijo María esas palabras? En las bodas de Caná de Galilea. Haced todo lo que él os mande, os diga. Cristo. El que administra es ¿quién? Cristo. Versículo 56, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Esta debe ser nuestra oración, esa frase. Que el hambre esté sobre toda la tierra. ¿El hambre de quién? De Dios. Señor, envía hambre y sed, no de comida, no de un pan físico, sino hambre y sed de justicia. ¿Hambre y sed de quién? De Dios. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido ¿qué? El hambre. Las escrituras hablan mucho del hambre espiritual. Dice que un día le buscarán y le hallarán, dice una parte. Porque le buscarán ¿qué? De todo corazón. Pero hay algo contrario. Dice que también habrá un tiempo en que la gente le buscará y no le hallará. ¿Por qué? Porque le rechazaron. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice la palabra. La tierra estaba llena de hambre y toda la tierra dependía de una persona llamada José. La tierra está llena de hambre y solo depende de una persona llamada ¿qué? Cristo. Hoy toda la tierra está llena de pecado y necesita un Salvador para ser librado y no morir de hambre espiritual. ¿Sabe de qué muere la gente? De hambre espiritual. Esa hambre, al no ser saciada en la tierra, será eterna. Siempre tendrán ¿qué? Hambre. Siempre serán mendigos. Mientras que en Cristo es al contrario. Pasamos de un hambre a ser ¿qué? Saciados. A estar siempre plenos en Cristo. Como dice el salmista. Delicias a su diestra para siempre. Miremos las aplicaciones y vamos a orar por la cena para que la vayan alistando, por favor. Las aplicaciones dice, ¿cómo estás saciando tu hambre? Es una pregunta, ¿cómo estás saciando tu hambre? O sea, ¿de qué te estás alimentando? ¿Estás dejando que Cristo sea el que suple tu hambre o te estás alimentando del mundo? ¿Cómo estás saciando tu hambre? Hágase esa pregunta. Siguiente, ¿cómo está tu corazón frente a la prueba? El corazón de José estaba ¿qué? Firme. En medio de la prueba siempre tenía una esperanza. Para que alisten la cena, porfa. Para que frente a la prueba hay opciones. Un corazón perdonador, o sea que no se queda con nada, dice fue duro. Fue difícil, pero tú eres el Señor, tú eres ¿qué? Fiel. Señor, no entiendo lo que estoy pasando porque pues como que he estado firme en la palabra, pero aún tengo luchas. O simplemente, Señor, agradables son tus juicios. Bueno me fue haber sido humillado porque entonces mi corazón aprendió.
Hay dos opciones para enfrentar la prueba, un corazón perdonador o un corazón resentido. El corazón perdonador sale más rápido, el corazón resentido se demora un poquito más, hasta que afloje, hasta que sea quebrado el corazón. Y lo último, faltan dos. Recuerda que solo un corazón que ha sido quebrantado está listo para administrar lo que Dios le quiere dar. Ese era José. Su corazón había sido ¿qué? Quebrantado durante años, estaba listo para la prosperidad. Desde los 30 años de José hasta los 110 no hay pruebas, no hay luchas, porque si las tuvo la Biblia no las registra, tal vez sí las tuvo, pero la Biblia nos da a entender que fue un tiempo de prosperidad para él. Llevó sus hermanos, su papá para allá, que eso lo vamos a ver pronto, ¿listo? Y lo último, la última pregunta, usted la está leyendo ahí. ¿Ha sido quebrantado? O otra pregunta interesante, ¿deseas ser quebrantado? A veces dicen, no, mejor la primera, por lo menos puedo pensar. ¿Ha sido quebrantado? Piénselo. Y si no, pues hágase la otra pregunta, ¿deseo ser quebrantado? Ambas tienen respuesta. Si usted dice, deseo ser quebrantado, es sencillo, pídalo. Y el Señor se lo dará abundantemente. Bueno, pónganse sobre sus pies. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Me encanta la Biblia. Disfruto la historia de José. Para que no quede pensando en el quebrantamiento, la respuesta se la voy a dar. ¿Listo? Todos, escuche, todos necesitamos ser quebrantados. Así lo hayamos sido ya. Necesitamos seguir en ese proceso. Y si no lo ha sido, entonces aclamar porque sea pronto. Amén. Porque usted diga, uy, esa palabra sí es para mí. Esa palabra es la que yo necesitaba. Bueno, tome la cena. Vamos a, solo algo corto. ¿Qué se celebra hoy? Hablamos ayer eso con el grupo de la alabanza y hoy, esta mañana también. El día del Señor. La resurrección de Cristo. Les decíamos a los que sirven en la iglesia que todos los domingos es una fiesta. Y una fiesta, escuche, hay varias cosas que no son importantes en una fiesta para que los que vayan a hacer una fiesta los tomen en cuenta. Uno, no son importantes los números, no son cuántas personas están en la fiesta, es quiénes están, los que aman realmente esa fiesta. Sí, porque a veces, no, pero es que tiene que ser muchos, no, son los que aman la fiesta los que deben de estar ahí. ¿Por qué invitaron a Jesús a la fiesta de Caná de Galilea? Porque lo amaban, es lo más seguro. No lo invitaron para hacer el milagro, eso estoy seguro, era porque lo amaban, porque era importante. Entonces, no son importantes los números. Dos, lo más importante es lo que se celebra, no lo que se da. O sea, no es lo que usted tiene en la mano, es a quién se celebra. ¿Y a quién se celebra hoy? A Cristo. El día del Señor se llama así y así fue establecido en la Biblia por Dios mismo, por Jesucristo, porque un domingo como hoy en el amanecer, Cristo resucitó. Entonces, ¿qué celebramos en esta fiesta? Su resurrección, pero celebramos otra cosa, su resurrección, mi resurrección, la de Él y la mía. ¿Por qué la mía? Porque estaba muerto en delitos y pecados y Él me resucitó. Entonces son dos motivos para celebrar en una fiesta, la resurrección de Él y la resurrección mía. ¿Qué otra cosa se celebra en una fiesta? El motivo por el cual hizo todas las cosas. ¿Cuál fue el motivo? Su gracia, su amor. ¿Pensó que iba a decir que usted o yo? No, no fuimos nosotros. Fue Él. Él es el motivo. Él es el objeto de nuestra adoración. Él es el Señor de los cielos, de la tierra. En Él podemos saciar nuestra hambre, iglesia. Amén. Te vamos a